aspecto que al aspecto clínico propiamente, ¿no? Ustedes saben ya, una hipo es una infección, un proceso bacteriano que va a afectar al útero como el sistema urinario, ¿no? Riñones, uréteres, vejiga, específicamente sea urotelio o sea parénquima, cualquiera de las dos partes de lo que es el aparato urinario, ¿no? Van a cruzar con un grado variable el estado general. La sintomatología del mismo nos va a permitir vivir en itus altas o itus bajas. Cuando hablamos de hito en general, no tenemos en cuenta lo que son infecciones generadas por virus u hongos, pero sin embargo, dada la frecuencia de cierto tipo de enfermedades específicamente en la actualidad, hay que tenerlos en cuenta ahora por diagnóstico diferencial, ¿no? Específicamente la candidiasis. Como les hablaba, más que nada están separados en dos ámbitos, ¿no? El ámbito alto, el ámbito superior y lo que es el tracto inferior. En la parte superior vamos a tener lo que son las pilonefritis, los accesos renales, los accesos perirenales, las perinefritis y las ureteritis. Y en lo que concierne a las infecciones del tracto inferior, la cistitis aguda, que es prácticamente la mayoría, la prostatitis aguda, la prostatobesiculitis y las uretritis. Las urocepsis generalmente están asociadas a estas mismas condiciones, ¿no? Como complicación, o también asociadas a situaciones de procedimientos que han devenido en sepsis. Ahora, dentro de todo el grupo de estas infecciones, a nosotros como urólogos, no es que nos importe más que, pero por lo menos solemos ver con más frecuencia todo lo concerniente a prostatitis, tanto aguda como crónica. Una pielonefritis aguda es una infección aguda que afecta al riñón, sea en la parte parenquimatosa, en la parte uroteriana. Todo esto. La etiología, como saben, las itis básicamente tienen como causa gérmenes gram negativos, ¿no? El principal de ellos, 70-80% de los casos, es el E. coli, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, Enterococos, Citrobacter, todos los gram negativos. Hablamos de Proteus, por ejemplo, en situaciones de repente que nos orientan a algo. ¿Qué cosas? De repente litiasis urinaria. Hablamos de Pseudomonas, pacientes, por ejemplo, que de repente tienen otro agregado. ¿Qué cosas? Dispositivos, ¿no? Son, por ejemplo. Hablamos, por ejemplo, de también Enterococos, Citrobacter. ¿En qué tipo de pacientes? De repente pacientes que tienen infecciones intrahospitalarias, ¿no? La patogenia y la pielonefritis, fundamentalmente la vía ascendente, ¿no? Es la más frecuente. Son pacientes, como les dije, dentro del ámbito urológico, tener patología urológica obstructiva definida, o también ser pacientes que son usuarios de algún dispositivo, una sonda, un catéter, o pacientes operados. La vía hemática es más rara, pero cuando es vía hemática hay que considerar que es gram positivos también, ¿no? La vía linfática también un poco es rara, pero también se considera. Hay que tener en cuenta, como les decía, presencia de lesiones o enfermedades predisponentes para pielonefritis, ¿no? Como diabetes, litiasis urinarias, procesos obstructivos de vías urinarias, ¿no? Como decía, todo aquello que genera obstrucción, ¿no? Hiperplasia prostática, infección de uretra, las mismas litiasis, compresiones extrínsecas, ¿no? De órganos urinarios, ¿ya? Desde el punto de vista patológico, Rolando, sí. Rolando. Estoy en el cuerpo B, dirígete a donde a consultorio, estaré media hora para firmar el dictamen. Estoy ahorita dictando clase. Sí, perdón, disculpen. Desde el punto de vista histopatológico o anatomopatológico, vamos a ver edema, congestión vascular intrarrenal, tumefacción del riñón. Y evidentemente esta tumefacción del riñón va a generar el típico dolor en flancos, ¿no? En el flanco afectado, ¿no? Va a haber un filtrado inflamatorio agudo de tipo polimorfo nuclear, ¿no? Leucocitos polimorfos nucleares. Pueden encontrarse áreas hemorrágicas intrarrenales. Al tener ya la curación como tal, lo que queda siempre es la secuela cicatricial, la cicatriz. Cuando son repetitivas vamos a ver cicatrices ya más evidentes, más claras, ¿no?
Clínicamente, lo que se presenta pues como cualquier infección severa, ¿no? El paciente va a tener fiebre, malestar general, náuseas, vómitos, grado variable, el olor agudo en el flanco afectado, que puede ser un dolor gravativo, a veces puede ser un dolor tipo cólico renal, ¿no? El paciente obviamente es un paciente que se deshidrata por el cuadro tóxico que tiene, signos de hipovolemia, en caso pues el paciente ya esté con urosepsis, ¿no? O shock séptico. El diagnóstico es relativamente sencillo en la medida que es un cuadro clínico muy evidente. El cuadro clínico se va a confirmar, o mejor dicho, bacteriológicamente vamos a tener la detección de un germen en orina a través de un cultivo, ¿no? Radiológicamente se pudieran apreciar cierto tipo de lesiones, pero muy inespecíficas en urografía excretoria, ¿no? Pero esto como, digamos, un dato académico más que como un dato práctico. ¿Por qué? Porque el paciente cuando está con una pielonefritis aguda hay que manejarlo sí o sí y rápido, ¿no? Tan es así que cuando hablamos de que tenemos que confirmar una bacteria, eso es probablemente una situación en la que nosotros tenemos la posibilidad de tomar la muestra y empezar inmediatamente el tratamiento antibiótico. Este es un cuadro que obliga al tratamiento inmediato, ¿no? Para evitar problemas sépticos más severos, ¿no? Y cuando hablo del programa excretor, como les dije, es la curiosidad académica que uno pudiera tener para ver si es que hay otras cosas de por medio, porque lo que más se maneja acá para fines diagnósticos es el cuadro clínico y en todo caso es los cultivos, ¿no? El tratamiento, como cualquier infección severa y aguda, las medidas de soporte general, hidratación adecuada, los antibióticos básicamente para cobertura de gram negativos, ¿no? Aminoglucósidos, cefalopurinas en segunda o tercera, y quinolonas, aunque las quinolonas están muy maltratadas últimamente, solemos usar las quinolonas porque vemos específicamente ciprofloxacina, ¿no? Hay situaciones de pielonefritis que se pueden manejar por vía oral también, ¿no? Con ciertos beta-lactámicos, como por ejemplo la amoxicilina ácido clavulámico, de acuerdo si el paciente tenga tolerancia oral o no, ¿no? La administración debe ser por lo general parenteral, por eso el paciente se hospitaliza, ¿no? En casos pues más graves, ¿no? Y el tratamiento va de 7 a 14 días, ¿no? Como les señalaba con respecto a lo que es el antibiograma, es importante en la medida que me va a definir el germen, pero por lo menos esto yo lo puedo tener en el curso del tratamiento y verificar si el germen es el que asumíamos o no y si el tratamiento es el correcto o no, en cuyo caso pues si es la sensibilidad al germen que yo empecé, pues sigo con el tratamiento y si no miraré de antibióticos, ¿no? Pielonefritis crónica. La cronicidad de la pielonefritis, ¿qué lo da? Lo da la persistencia de gérmenes en el riñón. Se dice que habrá por lo menos de 3 episodios en el año, ¿no? Diagnosticados, eso sí, con un cultivo de por medio positivo, ¿no? Un detalle muy importante es que para considerar curada una pielonefritis aguda es un cultivo negativo, ¿no? Desde el punto de vista macroscópico, ¿qué nos va a interesar a nosotros? Es un riñón que es de menor tamaño que el normal. La superficie, dadas las repetidas infecciones y las retracciones que generan esas infecciones, van a generar pues hundimientos, van a generar retracciones, y eso son secuelas de la cicatrización, ¿no? Y un riñón incluso que puede llegar pues a ser un riñón hipotrófico o atrófico. Microscópicamente, infiltración plasmolinfocitaria, típico de un problema crónico, hialinización, fibrosis glomerular. Se podría encontrar en cuadros crónicos con pielonefritis santoranulomatosa, histiocytos llenos de lípidos, células plasmáticas y linfocitos, que desde el punto de vista clínico, digo por la palpación o de repente con un hallazgo tecnológico, confundirse con un tumor renal, ¿no? Síntomas, es un dolor lumbar de grado variable, incluso puede el paciente ser asintomático, ¿no? Lo que llama la atención en estos pacientes, dado que hay daño renal, es la hipertensión arterial, ¿no? Y en caso sea avanzado el proceso y estén tomados ambos riñones, evidentemente puede desembocar en uremia, ¿no? Desde el punto de vista de la sinología, como les dije muchas veces, es una de las causas que lleva haciendo unidad clínica, la hipertensión arterial con ictus a repetición puede llevar al descubrimiento de este problema, ¿no? Desde el punto de vista del laboratorio, cultivos y antibiograma, la cuenta de leucocitos según el hemograma será normal, no cambia, salvo que yo tenga una agudización del proceso y el sistema de una pielonefritis crónica reagudizada, pero manejándola como una pielonefritis aguda, dentro de un entorno de cronicidad, ¿no?
Radiológicamente se puede encontrar un urograma excretor normal o se puede un riñón pequeño, atrófico con alteración de su función y de su forma, ¿no? Ecografía, una pérdida de la relación normal córtico-medular, así como una disminución de la hipogenicidad renal, que es algo muy específico. Como les decía, hablar de radiología y urograma excretor es más un dato académico, porque en la parte práctica se usa muy poco, teniendo en cuenta que la pielonefritis crónica ya implica cierto deterioro de la función renal, y entonces la noxa que significa poner un contraste en un urograma excretor sumaría, digamos, cierto deterioro a ese riñón de por sí ya venido a menos, ¿no? Entonces es más un dato académico que lo tienen que tener en cuenta, ¿no? En todo caso, la ecografía sí podría servirme como una pauta para decir, no tanto que se tiene una pielonefritis crónica, sino para definirme si ese es un riñón hipotrófico, atrófico o una diferenciación, o sea, para establecerme, digamos, ciertos detalles anatómicos que puedan establecer correlación con mi función renal. El tratamiento es largo acá, o sea, los antibióticos, los mismos que para fase aguda, pero además, digamos, en un tiempo más prolongado, 2 a 3 semanas, ¿no? Incluso la profilaxis yo la puedo seguir en vez de 6 meses. ¿Ya? Hay factores subyacentes que me van a llevar a cronicidad, ¿no? Litiasis, estenosis pieloureteral, ¿no? Y se sugiere en todo caso, si es que el otro riñón o uno de los riñones no está afecto, hacer la nefrectomía correspondiente para no generar daño en el otro, ¿no? Ahora, obviamente, si el paciente llega a IRC, el paciente limpiamente puede llegar a diálisis. La cistitis aguda, pues, es el proceso vesical, ¿no? Inflamatorio con el germen de por medio, ¿no? La vía ascendente, pues, es la vía prácticamente, no digo exclusiva, pero sí, la vía, sí, digamos, el ingreso más frecuente de gérmenes, ¿no? Es más frecuente en mujeres posmenopáusicas o en mujeres en la etapa sexual activa, ¿no? Mujeres jóvenes. El coli 70-80% de las veces, ¿no? Otros gérmenes son más difíciles de encontrar, las pseudomonas de pacientes que de repente son sometidas a cateterismo, tienen procedimientos de por medio, ¿no? Histológicamente, lo que da una inflamación aguda, ¿no? Hemorragia submucosa que van a remitir al final del tratamiento, ¿no? Ahora, hablar de esa repetición es en situaciones en las cuales podría haber qué cosa, déficit de estrógenos, generalmente posmenopáusicas, ¿no? O cierta disminución de factores de defensa vesical locales, ¿no? Como la mucoproteína de Tan-Horfar, mucopolisacáridos en la misma mucosa vesical, ¿no? Clínicamente, la disuria, típico, la polarquiuria, que es el aumento de la frecuencia urinaria, el tenesmo vesical, que es la sensación de urgencia, ¿no? O la sensación de que no se ha evacuado todo. Puede haber una hematuria, ¿por qué? Por ruptura de vasos en la mucosa, ¿no? Puede haber mención imperiosa, puede haber dolor hipogástrico, puede haber sensación de llenura, de una llenura muy marcada, ¿no? Puede haber dolor suprapúbico, presencia de globo vesical si se asocia a retención urinaria, específicamente también si de por medio y otro cuadro agregado como prostatitis, por ejemplo, en varones, ¿no? Hablar de cistitis aguda generalmente de mujeres, pero también no estaría, por eso hacerle una prostatocistitis muchas veces de varones también, ¿no? Una leucorrea purulenta. Desde el punto de vista diagnóstico diferencial, en los varones, asumir la prostatitis crónica como tal que se ha agudizado, ¿no? La cistitis alérgica por cierto tipo de alimentos, hay cistitis psicosomáticas donde no se detectan gérmenes, que son raras, pero hay que tenerlas en cuenta. Los pólipos vesicales, ¿no? Que también dan síntomas irritativos, pero hay una cosa muy clara y definida, que uno les toma el cultivo y es negativo. La tuberculosis vesical, porque hay una piuria séptica, que es algo muy... se habla de la piuria séptica con pH ácido, o sea, la que hay por lo mismo, ¿no? Hay que descartar fístulas médico-colónicas en caso de cistitis frecuentes, ¿no? Cuando existe neumaturia, ¿por qué? Porque uno nunca sabe, ¿no? Estas fístulas médico-colónicas subsecuentes, muchas de esas cirugías ginecológicas, o a cierto tipo de enfermedades colónicas, específicamente divertículos o cáncer de recto, que pudieran de repente generar comunicación entre recto y vejiga, y el paciente darle que darle con cistitis si no encuentra una solución o una causa, ¿no? El tratamiento generalmente con quinolonas, ¿no? Vía oral. Por ahí les dirá la norfloxacina no sirve, pero teóricamente todavía va. Hay un índice de resistencia alto, pero va, igual que la ciprofloxacina y últimamente con la levofloxacina, ¿no? Hay un mal uso, pero bueno, pero no podemos decir de que podemos dejar de usarla, ¿no?
El esquema de tratamiento va de la monoterapia, se incluye también fosfomicina, que el tratamiento es un solo día, todo esto, ¿no? ¿Ya? Puede ser de 30 hasta 7 días, de acuerdo a la variante de, digamos, de germen que podemos encontrar, ¿no? En caso de situaciones repetitivas se usa quimioprofilaxis principalmente con nitrofurantoína o sulfa, ¿no? Y sí con periodos prolongados que pueden ir desde un mes hasta incluso 6 meses en ciertas condiciones, ¿no? Y se habla de mujeres sexualmente activas tenerlo previamente al coito, ¿no? Incluso en las vacunas es totalmente controversial. La prostatitis. La prostatitis quizás sea, digamos, dentro de lo que los urólogos vemos, una de las patologías pues, más frecuentes, más tediosas en su tratamiento, tanto para el paciente como para el médico, y más angustiantes también para el médico y para el paciente, porque no se encuentra mucho una salida a esto, ¿no? Hablar de prostatitis es hablar de inflamación de la próstata, pero por múltiples factores, ¿no? La Acción Americana de Urología, ¿no? El Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos clasifica la prostatitis como aguda, ¿no? La prostatitis crónica, que puede ser bacteriana o bacteriana, y una prostatitis puede ser la prostatoidea o síndrome amoroso pélvico. ¿Ya? Hablar de que definitivamente cada una de estas tiene un marco muy definido y no se puede, digamos, confundir una con otra es un tanto difícil, de tal manera que a veces para fines prácticos lo manejamos como parte de una sola situación. La etiología de la prostatitis, en el caso que esta sea infecciosa, evidentemente también el grueso son los gram negativos, pero no podemos dejar de lado las clamidias, micoplasmas, incluso tricomoniasis, ¿no? Específicamente en pacientes más jóvenes, ¿no? Como te dije, gram negativo los conocidos, ¿no? Se habla de causas que pueden predisponer a prostatitis, sí. Pacientes con hemorroides, con constipación, o sea, estreñidos, traumatismo continuo, esos pacientes que son ciclistas, motociclistas, coitos prolongados, interrumpidos, ¿no? Las relaciones contra natura, ¿no? Por el paso de gérmenes a través del obrero hacia la parte prostática y vesical, ¿no? Acá, como les decía, ¿no? Esta parte la ve muy importante, ¿no? El enfoque que uno le dé al paciente sobre su problema va a ser determinante para el éxito terapéutico, o sea, para cómo lo vea uno como médico incluso, ¿no? Y para que el paciente vea cómo enfoca su enfermedad, ya que por lo común el paciente con prostatitis tiene una carga muy emocional, muy clara, muy definida, muy tensa, ¿no? Yo les aseguro que acá yo converso con cada uno de ustedes de manera privada, ¿no? Hombres, ¿eh? Les pregunto sobre ciertos síntomas y el 100% tiene algún síntoma de prostatitis y de repente a muchos de ustedes les importa un pepino ese síntoma, lo cual es bueno. Pero el paciente con prostatitis es un paciente que en resumidas cuentas se ahoga en un vaso de agua. O sea, para hablarle con claridad, ¿no? Que le arde y piensa que se va a morir. Y que le duele, piensa que se va a morir. Y que va a ser cáncer de próstata, que es lo peor de todo. La idea es orientar bien por una sencilla razón, porque el paciente cree que esto degenera A, ¿no? Y pues esto no degenera nada, este prostatitis hasta el final de su vida. Esto no evoluciona a cáncer ni nada por el estilo, ¿no? Es lo que el punto C, ¿no? Se le va a hacer entender al paciente que no es una enfermedad que lo va a llevar a hacer cáncer de próstata, definitivamente. Y no lo va a invalidar por una vida sexual activa, no lo predispone a ningún tipo de cirugía prostática, cirugía de esa índole. Hacia afuera mejor. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Como les digo, resulta tedioso manejar pacientes de prostatitis en cuanto a lo que significa la visita al urólogo, ¿no? La real capacidad de entendimiento del paciente con respecto a su problema y lo que el paciente va a esperar de su enfermedad, ¿no? Porque el grueso de las prostatitis no son agudas. La prostatitis aguda es como manejar, o es como si tuviéramos una cistitis aguda o una pilonecritis aguda, digamos, esta sí es un problema de índole bacteriano, digamos, que es la menor de todas las prostatitis. El diagnóstico va a ser fácil porque el paciente es un paciente que viene tóxico, ¿no?
Es un paciente que, igual que en la cistitis, la vía de entrada más importante es la ascendente. Acá prácticamente se puede afirmar de que tenemos una causa, podemos tener una causa definida haciendo una buena anamnesis, ¿no? Esos pacientes que de repente no se abren mucho o no quieren ser muy explícitos en cuanto a su actividad sexual. Las actividades contra natura acá tienen mucho que ver con esto. Hablando de esto, no sé bien, Cristina pone cuando solo estoy definiendo esto y explicándolo, ¿no? ¿Ya? Entonces es muy fácil de que por vía ascendente se llegue a próstata. El cuadro clínico, como les dije, en una parálisis aguda es el cuadro clínico similar a una pielonefritis o similar a una cistitis aguda, de tal manera que entra dentro de lo que es el diagnóstico diferencial, ¿no? Si nosotros a un paciente con una sospecha de parálisis aguda le hacemos un examen dígito rectal, vamos a encontrar una próstata urgente y dolorosa, que suponiendo que encuentre acceso puede incluso fluctuar. Pero esto también como un dato académico para su conocimiento. ¿Por qué? Porque si hablamos de evaluación al tacto, prácticamente la misma condición del paciente no la va a permitir, porque el dolor es muy intenso, primero. Y en segundo lugar, como puede haber una tumefacción en esa zona, y de repente, si vamos o no, puede haber cierta presión que parezca un masaje prostático, podemos diseminar émbolo séptico y generar problemas mayores. Entonces, el masaje prostático está proscrito. El tacto rectal como tal no, pero para fines prácticos yo he visto que en pacientes con parálisis aguda muy difícil que les haga tacto rectal, muy difícil, como digo, por la gran dolorabilidad que existe en ese sentido. Dicho sea de paso, es poco frecuente ver próstatas agudas. La cistoscopía, el procedimiento que es la cistoscopía de vejiga, para saber qué hay adentro, si fue desencadenante o no, está contraindicada, por razones obvias, ¿no? Diagnóstico diferencial, como les decía, infecciones sistémicas, pielonefritis aguda y la proctitis aguda. Me olvidé decirles eso, los pacientes pueden tener dolor en el ano por un flemón, por un acceso, por únculos, no sé, algo por el estilo, o simplemente inflamatorio, y les duele una barbaridad. Pero acá el cuadro clínico es mandatorio, ¿no? Una proctitis puede que haya dolor en el ano, pero simplemente no hay otro problema más, es un cuadro séptico, hay fiebre, esas cosas, ¿no? El tratamiento es un tratamiento también inmediato, de primera intención parenteral si fuera posible, evitando pues que se agrave y llegue a sepsis, ¿no? Como les decía con respecto a la pielonefritis, que genera un paro de toxicidad evidente, igual acá, y las medidas generales de soporte son importantes, ¿no? El manejo igual, aminoglucosa, cefalosporinas de tercera o segunda, ¿no? Las quinolonas, en el supuesto pues que yo no pueda optar por las otras y tenga que usar esto por vía endovenosa, ¿no? Una vez que sale el paciente en la fase aguda, yo al paciente lo manejo ya por vía oral por lo menos un mes, ¿no? Por lo menos un mes. Ese detalle es otro. Y la bronquitis crónica bacteriana se puede decir que en los varones es la causa más frecuente de hito. O sea, en una mujer lo más frecuente es una cistitis aguda. En un hombre es la prostatitis crónica bacteriana, ¿no? Sin embargo, como tal, una hito en un hombre es raro. No es como la mujer, acá les hago encuestas a sus amigas también en el consultorio, y yo les aseguro que una buena parte de ustedes ha tenido cistitis, y si no las han tenido, pues le diré, en algún momento te darán, ¿no? En mayor o menor medida, con mayor o menor signo. Pero en una prostatitis crónica, de repente también, como les digo, muchos de ustedes han tenido algún síntoma, los tienen, pero no necesariamente las crónicas bacterianas, sino las abacterianas. Hablar de bacteriana implica, para mí, encontrar el microbio. ¿Cómo lo voy a encontrar? Y otra cosa, la crónica bacteriana no es la etapa evolutiva de la prostatitis aguda. Una prostatitis aguda puede tener su aumento y su crisis y terminó. Yo por seguridad le doy tratamiento hasta el mes, pero ahí quedó todo, ¿no? Entonces mucha gente cree que esto puede ser, la aguda puede ser parte del proceso. Lo que yo puedo tener es reagudización del cuadro crónico, ¿no? Para diferenciar una bacteriana se sugiere realizar los cultivos de orina séptica, ¿no? O sea, la prueba de Stamenal, mejor dicho, la prueba de la orina séptica, el primer chorro urinario, el licor prostático que se obtiene con una orina con masaje. El licor prostático yo lo tengo con el masaje prostático. Muchas de las veces obtener un licor prostático con masaje es difícil. El paciente se le hace el masaje y no se obtiene nada, entonces la orina post masaje tiene como finalidad barrer todo lo que está en el ducto
¿no? Y tener, digamos, por arrastre, lo que supuestamente dentro de los canalículos que yo he exprimido, obtener la muestra correspondiente y una muestra consistente y aparentemente, ¿no?, correcta, ¿no? Yo podría también salvar esta condición, o sea, esta prueba, de repente con un esperma cultivo. No es tan eficiente como esto, pero digamos es más práctico que hacer esto acá, ¿no? Y se imagina la cola que tuviera que ir para hacerle masaje prostático al paciente, ¿no? Sintomatología de una crónica bacteriana: dolor perineal, dolor suprapúbico o inal bajo, dolor de tipo uréter, dolor eyaculatorio, hematospermia. Cuando hablamos de dolor, en general la prostatitis se caracteriza por algo: síntomas miccionales bajos y dolor crónico. Y dolor crónico se puede decir hasta cierto punto, o tolerante quizás no sea el término, ¿no?, pero no es un dolor discapacitante, invalidante, como si lo puede ser en la parálisis aguda. En la parálisis aguda el paciente está muy mal y con un dolor evidente. Acá hay dolor, pero son dolores que de repente el paciente los puede tolerar. Le puede generar disconfort, le puede generar una alteración de su ritmo de vida, pero no son dolores discapacitantes, ¿no? Dolores perineales, suprapúbicos, abdominales bajos, dolores que sean al pene, sean a los testículos, ¿no? Dolor que se puede irradiar a la parte lumbosacra, ¿no? Son síntomas dolorosos muy inespecíficos, ¿no? Puede haber dolor eyaculatorio, ¿sí? El paciente dice eyaculo y me duele. También esa eyaculación dolorosa no es una eyaculación dolorosa pues intensa que al paciente pues haga anularlo en su vida sexual, no necesariamente. Puede haber hematospermia, porque como hay congestión, la mucosa prostática puede, digamos, desgarrarse, algún vaso que está ahí, entonces el semen puede venir con sangre, ¿no? Puede haber eyaculación precoz. Asume que la eyaculación precoz tiene como causa frecuente prostatitis, ¿no? El paciente muy irritado y que rápidamente pues, ¿no?, llega a la eyaculación. Y la disuria se dice si hay a su vez paso de germen a vejiga, pero hablar de paso de germen a vejiga ya estaríamos hablando de un cuadro de prostatocistitis, ¿no? Yo diría que muchas de las crónicas bacterianas que son más evidentes van de la mano con cistitis, ¿no?, como prostatocistitis, ¿no? Y eso para fines prácticos. La cistoscopía como procedimiento diagnóstico solo va a estar indicado si yo quiero descartar procesos paralelos, ¿no?, que me puedan, digamos, estar condicionando esta situación, de repente en pacientes jóvenes, ¿no? Porque un paciente ya de cierta edad, adulto o anciano, yo podría asumir de que, aparte de la prostatitis, hay una hiperplasia prostática que me puede generar congestión y por ende un cuadro de prostatitis, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ver en una prostatitis crónica bacteriana en la cistoscopía? Y eso ustedes lo van a ver acá cuando estén en la práctica. Van a ver lo que se ve en cualquier congestión, una zona eritematosa y que puede incluso dar un edema buloso, ¿no? Una zona media edematosa que incluso haría pensar a veces en cierta confusión con tumores vesicales. Diferencialmente, ¿ya? Diferencial con qué? Con fluidos anales perineales que van a causar dolor perineal o una uretritis inespecífica también. Pero esta uretritis inespecífica yo la puedo determinar por el antecedente de relaciones sexuales del paciente, ¿no? En tanto que una prostatitis crónica no necesariamente va a ganar o el hábito sexual tiene que ver, por supuesto, pero no siempre es así. Complicaciones, ictus bajas recurrentes, infertilidad por la mala calidad del semen, obviamente, porque es inflamatorio. El tratamiento médico acá es prolongado, ¿ya? Es un tratamiento que por lo menos tiene que ser 3 a 4 meses, se habla hasta 6 meses incluso. ¿Por qué? Por la poca penetración, por la poca concentración inhibitoria mía que logra con los antibióticos a nivel de tejido prostático, ¿no? Entonces, yo acá tengo que cubrirme en varios frentes. Tengo que cubrirme con los gran negativos, tengo que cubrirme con el ureaplasma, con la clamidia, tengo que cubrirme incluso hasta con las tricomonias muchas veces, ¿no? Incluso se habla de que tengo que cubrirme con cierto tipo de estreptococos, estafilococos, ¿no? ¿Ya? Parte del tratamiento, y esto ya tiene un nivel de evidencia aún, ¿no? Es de que se asocien tratamientos con alfa bloqueadores para mejorar la condición obstructiva que la genere el edema de la misma inflamación que genera la prostatitis, ¿no? Los alfa bloqueadores en sí son medicamentos que son para hiperplasia prostática. Un alfa bloqueador ustedes saben que genera, ¿no? Relajación del músculo liso, perfecto. Entonces el músculo liso está también dentro del estroma prostático. Entonces, al estar dentro del estroma prostático, si hay relajación va a permitir una mayor apertura de ese ducto prostático.
no es que yo tenga una hiperplasia. Para fines de hiperplasia yo lo uso así, pero para fines de prostatitis yo lo uso porque me va a generar una apertura mayor, pero que también, o sea, dentro de todo el cuadro congestivo me va a permitir orinar mejor. Y en realidad hay una mejoría sintomática notoria de estos pacientes. El tratamiento quirúrgico acá no está indicado en prostatitis. Por eso sean muy cautos cuando les preguntan, ¿no? O sea, te vamos a operar. No, la prostatitis, el tratamiento es medio. Algo que no se ha considerado en las diapositivas, pero es importante, ¿no? Factores etiológicos, ¿no? Hay dos teorías muy aceptadas, hasta tres teorías muy aceptadas para el inicio de una prostatitis, ¿no? Una teoría es la del reflujo intraductal. Se habla que los ductos regularmente deben desembocar de manera en oblicua hacia la uretra, los ductos eyaculadores. Se dice que cuando esos conductos desembocan de una manera más perpendicular, puede haber un reflujo intraductal de orina hacia la próstata, y obviamente al entrar orina es material cáustico irritativo y genera eso. La otra es de que esa orina puede estar, arrastrar gérmenes que están en uretra, que de repente no son patógenos en el sitio donde están, pero son patógenos al ingresar intracanalicularmente. Y lo otro es la vía ascendente que les decía, que es un poco más difícil, y yo diría que ahí tiene una relación clara causa-efecto de relaciones sexuales, ¿no? Como les decía, ahí sí, las relaciones sexuales contra natura, o las relaciones sexuales de una persona contaminada, en este caso con clamidia o con las explicaría muy fácilmente. Otra teoría que estuvo hasta cierto punto, que tuvo mucho, digamos, tenía mucha solidez, tan es así que incluso los antiguos urólogos o los antiguos clínicos recomendaban cierto tipo de tratamiento para crónicas bacterianas, es la teoría de los accesos intraprostáticos. ¿A qué me refiero? ¿Qué es la próstata? Es una glándula, pues es un elemento multiacinar, ¿no? Los acinos evidentemente tienen un canalículo. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente un acino se obstruye? Puede generar dentro del acino contaminación del mismo y calcificación de los acinos, entonces esas concreciones se pueden contaminar. Entonces eso llevó a que muchos urólogos antiguos hicieran lo que es el masaje prostático como tratamiento de esto. ¿Qué se asume que el masaje prostático generaba? La evacuación, la debridación de los microabscesos que se formaban en esas cajitas, ¿no? Hubo que eso ha quedado medio desestimado con la teoría del reflujo intracanalicular, lo que más explica eso. ¿Ya? Ténganlo presente, al final ténganlo presente porque pregunta siempre, el reflujo intracanalicular, como les digo, ¿no? ¿Ya? Un ratito, ahorita. O pregunta ahorita, pregunta. ¿Qué es exactamente el masaje prostático? ¿Perdón? ¿Qué es exactamente el masaje prostático? Meter el dedo, hacer un tacto rectal y comprimir la próstata. No es el tacto rectal tú ingresas el dedo y simplemente con el dedo bordeas la próstata, vas a verificar volumen, consistencia, presencia de nódulos o no, lo que hay en la polla rectal. El masaje ya es comprimir, ya es exprimir, ya es, digamos, es algo más cruento, se puede decir así, ¿no? Y tiene una finalidad muy clara, obtener líquido prostático. Esa es la única finalidad. Otra finalidad de repente de diversión, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Ya no es lo que les faltaría. ¿No? Pero la finalidad del masaje prostático desde el punto de vista médico es esa, ¿no? Es conseguir líquido prostático, vigor prostático. La otra situación que se buscaba anteriormente era la evacuación de los supuestos microabscesos que existían en próstata. Yo todavía, hasta cierto punto, creo que eso puede tener cabida, ¿sabes por qué? Porque cuando uno opera próstata por RTU abierta, por RTU básicamente, y empieza a hacer la resección, uno puede ver incluso que se aperturan ductos y salen micro calcitos. Entonces uno le pregunta al paciente, hace historias y otros, señor, ¿y usted tenía esto? Sí, pero o sea, como les digo, muchos de ustedes de repente lo pasan por alto. De repente ven ecografía y se encuentran calcificación. Y eso en realidad es sinónimo de un problema o de que en realidad esa persona puede ser portadora de una enfermedad crónica, pero que no es sintomática. O si lo es, definitivamente nuestro umbral de dolor es bajo, que no lo asumimos, ¿no? Lo cual es bueno en realidad, hasta cierto punto, ¿no? Porque en la medida que uno tenga ciertos hábitos dietéticos o miccionales, yo creo que no hay problema. Ingerir buen volumen de líquido, ¿no? Vitamina C, cosas que digo, orinar en su momento, qué sé yo. La bacteriana, igual que la crónica bacteriana en cuanto a sintomatología, dolor perineal, dolor penial, dolor lumbar bajo, dolor doloroso, todo lo mismo, pero no vamos a encontrar jamás
un germen, ¿no? La etiología es desconocida, ¿no? Se dice que son cambios inflamatorios crónicos, es la prostatitis más frecuente. O sea, ¿por qué? Porque es muy frecuente que nosotros veamos pacientes con dolor pelviano crónico, ¿no? Y con exámenes de orina negativos, o cultivos negativos, o espermatocultivos negativos, ¿no? O masajes prostáticos negativos, ¿no? Y entonces esto va mucho de la mano con esa teoría intracanalicular, no sé, el torrente que entra hacia atrás, ¿no? La orina que entra hacia sitios que no deben estar y genera pues un efecto irritante, cáustico, ¿no? Incluso uno puede hacer un tacto rectal acá y no hay normalidad, o podría encontrar dolor prostático, pero es un dolor que no lo es como en la UDA, ¿no? Síntomas psicosomáticos que son muy claros. El paciente que viene con prostatitis es un paciente que está ya predispuesto a vivir enfermo. Es muy difícil sacarle la cabeza el problema que tiene ansioso, está deprimido, incluso su vida sexual se torna, digamos, difícil, un fracaso porque piensa que el sexo le va a generar más problemas, qué sé yo, ¿no? Lo que sí podemos encontrar es leucocituria, como no la podemos encontrar, pero gérmenes negativos, ¿ya? Como es difícil en realidad aislar gérmenes tipo clamidia, tipo tricomonas, tipo ureaplasma, se asume que muchos de estos pudieran tener este tipo de microbios, de gérmenes criptogénicos se le llama, ¿no? Están ahí encriptados. Entonces para eso es que usamos estos macrobios, doxiciclina. Antes se usaba tetraciclina, lo usamos doxiciclina, pero usaba de salida, ¿no? Igual el tiempo con una crónica va hasta 4 a 6 semanas, ¿ya? Si no se tiene mejoría, ¿no? Hay que suspender en realidad la medicación, ¿no? Y como les dije, acá el tratamiento, o sentarte con el paciente y ponerte en el plan de psiquiatra a decirle que todos estos problemas no van a afectar su esfera sexual, no van a mejorar su salud, no va a generar cáncer de próstata, es importante. Pero con 20 pacientes encima, que eso, o sea, no. Hablar de síndrome doloroso pélvico ya es hablar de lo mismo, se puede decir, pero sin evidencia de los leucocitos, ¿no? Los mismos síntomas: cuadro de dolor pélvico, dolor peniano, dolor suprapúbico, dolor frontal, inguinal, uretral, sacro, ¿no? Incluso podemos ver hasta variación en la micción del paciente. Acá hay otra teoría que pasé por alto, pero que justificaría este tipo de problemas, ¿no? Síndrome de dolor pélvico. La micción es un fenómeno combinado, ¿no? De apertura del esfínter, ¿no? Y de contracción de la vejiga. Un acto coordinado y voluntario. Entonces hay situaciones en las que hay descoordinación entre apertura de uno y del otro. No estoy diciendo total, pero puede ser en momentos no hay una buena micción. Entonces ese tipo de disinergia, ¿no? Se llama disinergia vésico-esfinteriana, pudiera estar asociado a este tipo de situaciones, ¿ya? Puede estar asociado, ¿no? Hay espasmo del mecanismo esfinteriano vesicuretral, eso es lo que les quieren decir, ¿no? El tratamiento frustrante por los bajos resultados subjetivos en alivio de síntomas. Ustedes me podrán decir, y si este es frustrante y soy de los urólogos, ¿por qué se expone, ¿no? Se expone porque yo les aseguro que a muchos de ustedes, si no es ahora, en algún momento, algún amigo tuyo te dice: oye, me duele el testículo, tú eres médico, siempre me duele el testículo, o a ti te duele qué cosa, siempre me duele acá debajo del... Es una cosa muy frecuente, ¿no? O sea, obviamente no lo hacen extensivo todo el salón, pues, ¿no? Pero de repente tú, ¿no? Son cosas en realidad que, ¿ya? Incluso se habla con un problema psicosomático cuyo órgano blanco en este caso es la parte pélvica, ¿no? O sea, hay espasmo en la musculatura a ese nivel, de tal manera, bueno, estoy sacando un poco el tratamiento, que el uso de ansiolíticos está indicado. ¿Por qué? Porque causa relajación muscular. Por eso fundamentalmente, ¿no? Y obviamente los antiinflamatorios que se pueden usar también, y alfa bloqueadores, ¿no? Los alfa bloqueadores, por decía, para mejorar la condición de micción, en el supuesto que ese paciente puede ser un paciente que no coordine bien de manera involuntaria, porque esa descoordinación, esa disinergia es un acto autónomo, o sea, no es cuestión de que yo voy a coordinar, ¿no? O sea, me puede pasar, ¿ya?
Eso es todo por hoy, creo, porque ya tengo reunión. Pensaba hacer tuberculosis ahora, pero antes ahorita. ¿Ya? ¿Cómo te llamas tú que llegaste al final? ¿Ah? Ya, la hora.